Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes saben que resulta posible utilizar Lightroom para hacer ajustes generales, es decir, para calibrar nuestra imagen, para lograr modificar exposición, para lograr ajustes en altas luces y también para cambiar el color de nuestras fotografías. Esos son los ajustes generales que nosotros hacemos en Lightroom, solemos hacer, que están en el panel de los básicos. Y generalmente cuando se habla de hacer corrección de partes de las fotografías, nosotros terminamos yendo a Photoshop, pero en Lightroom podemos hacer ajustes locales que nos van a resultar muy interesantes para editar nuestras imágenes de manera rápida, de manera veloz y de manera bien eficiente. Bien, aquí tenemos esta foto que la saqué en una de las grandes torres de Puerto Madero, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir al módulo de revelado y en el módulo de revelado vamos a restaurar. Y esta es la toma original. Vamos a ir a correcciones de lente para asegurarnos de tener colocadas las correcciones de lente. La fotografía está hecha con un lente de 24 milímetros, 125, diafragma 14 y por supuesto estoy tirando flashes desde la posición de cámara rebotando al techo para compensar el enorme intervalo que tenemos de iluminación entre el sol prácticamente directo que entra y la sombra. De todas maneras, tenemos que trabajar un poco más las sombras aquí. Esta es la fotografía directa. Esto es otra de las cosas geniales del Lightroom, que nosotros podamos elegir nuestros balances de blanco. Aquí. Bien. Bueno, y ahora, este lo estamos haciendo a ojo, ¿eh? Ok. Ahí puede ser. Bueno, una de las cosas que ocurre en esta fotografía es que está desbalanceada de izquierda a derecha. Cuando yo hago este tipo de fotos, yo sé las cosas raras que estoy haciendo y lo que estoy haciendo mal, pero sé también que tengo Lightroom después para solucionar esto. Aquí hay una caída grande de iluminación de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que voy a hacer es la corrección local más fácil, que es el filtro graduado, y que nos va a permitir, si nosotros trazamos con esta herramienta, generar este degradado de izquierda a derecha. Obviamente esto es mucho, entonces vean aquí cómo estamos compensando levemente los excesos de iluminación aquí. Inclusive fíjense que la zona sobre la cual yo estoy trabajando, es decir, la zona izquierda de la fotografía, está un poquito verdosa si la comparamos con la zona de la derecha. Eso es porque además estos vidrios tienen una coloración y además están polarizados. Entonces cuando uno hace fotos de este tipo para arquitectura o para agentes inmobiliarios, pasa que de acuerdo a cómo entra el sol varía el color de la luz, de acuerdo al ángulo. Así que hay que chequearlo muy bien. Entonces aquí vamos a ir al control de temperatura color, a la parte de matiz. O sea, no es temperatura color, ¿no? Un día vamos a hablar de esto. Bien, aquí trabajamos la polaridad entre magenta y verde y aquí la polaridad entre azul y amarillo, y aquí estamos empatando un poco más la temperatura color en este lado izquierdo con respecto al lado derecho. Vamos a apagarlo ahora. Si ustedes ven, esto es la fotografía original y esto es haciendo esa pequeña corrección. Si nosotros presionamos la tecla O, vamos a tener la oportunidad de ver en verde qué zonas está alcanzando el degradado. Y si nosotros presionamos Shift o mayúsculas más O, vamos a ir navegando entre 4 opciones. Mostrar el degradado como rojo, mostrarlo como verde, mostrarlo como blanco o mostrarlo tal cual como es. Nosotros vamos a ponerlo aquí en verde porque es lo que más nos sirve, más nos llama la atención. Presionamos O de vuelta y entonces aquí tenemos la imagen. Con los degradados podemos hacer cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra. Por ejemplo, aquí estamos oscureciendo iluminaciones porque nos interesa oscurecer las partes quemadas. También podemos, no sé si valdrá la pena bajar un poco de claridad. Ven que si yo aumento claridad, aumento el contraste local. Y si yo bajo claridad, ahí estoy dando un contraste más parecido a lo que hay en el lado derecho. Así que esto es la corrección más básica, que es utilizar los filtros graduados de
Lightroom. Vamos a borrar este filtro graduado y vamos a ver otra forma de corregir, que es la de utilizar estos óvalos que tenemos aquí, que son los filtros radiales. Los filtros radiales nosotros los podemos colocar como si se tratara de reflejos. Fíjense que aquí nosotros traccionamos y generamos este filtro que oscurece, pero que nosotros vamos a convertir en un filtro que ilumina. ¿Ven? Entonces este rayo me lo puedo llevar donde a mí se me ocurra. Nosotros aquí vamos a estirar bien este rayo. También lo podemos hacer al revés. Imagínense que nosotros queremos mentir esta iluminación y mostrar que esta iluminación está incidiendo sobre este sillón y queremos iluminar esta escultura. Bueno, y aquí vamos a estar aclarando la imagen. También le podríamos dar un tono dorado. Aquí no va a funcionar, pero ven, aquí estamos inventando un rayo de sol que no existe. No sé si está muy bueno, pero se puede hacer tranquilamente. En general, estos filtros radiales en forma de rayos, que yo los uso mucho, sirven para generar eso, formas de haces de luz, y entonces nosotros podemos inventar que hay haces de luz iluminando una escena. Por ejemplo, aquí podemos generar esta sugestión de que existe una luz aquí, o también podemos utilizarlos para aclarar zonas. Fíjense que si ustedes comparan esto con la velocidad de hacerlo en Photoshop, la velocidad es enorme. Mucho más rápido que hacer una máscara, mucho más rápido que hacer un canal, y sobre todo no generamos un archivo más para tener dando vueltas en nuestro disco. A su vez, estas máscaras locales, fíjense que yo acá de vuelta presiono la tecla O, estoy controlando aquí el desvanecido, es decir, la puedo hacer la máscara súper dura, presiono O de vuelta para apagarla y evidentemente esto me queda como un óvalo, que es una cosa gráfica que fotográficamente no nos va a servir mucho, y también puedo lograr un desvanecido mucho más grande, hasta hacerlo casi imperceptible. Vean ahí que yo la tengo acá, pero tengo colocada el ajuste en este ovoide en un desvanecido muy alto, 67, presiono O y vean que los límites son muy difusos. A veces necesitamos que los límites sean difusos, otras veces necesitamos que los límites sean un poco más marcados. Entonces aquí nosotros estamos trabajando solo exposición. Bueno, podemos levantar iluminaciones solamente, podemos levantar blancos. Sabemos que no tenemos blancos en esta zona, pero justamente si yo levanto iluminaciones y blancos, estoy dejando la parte oscura del textil como oscura y la parte blanca de los hilos como más luminosa. Eso nos va a generar más contraste. ¿Ven? Aquí también claridad, aumentamos el contraste. Y bueno, podemos hacer la corrección que nosotros querramos. Y también podemos duplicar esta corrección. Yo aquí duplico, generé otra corrección más. Esto yo lo hago mucho también porque tengo los seteos básicos hechos y entonces voy cambiando los ovoides por toda la fotografía. ¿Ven? Y entonces aquí ya tenemos dos. Un golpe que nos está iluminando aquí y otro golpe que nos está iluminando aquí. ¿Ok? Entonces, esta es otra manera bien interesante de trabajar localmente nuestras fotos. Bien, aquí vamos a modificar un poquito el balance de blanco para hacer esta versión más cálida. Hay otro ajuste local que es muy conocido, pero no quiero dejar de mencionarlo, sobre todo para los que primero se acercan a Lightroom, que es ir al panel de efectos en el módulo de revelado y marcar viñeta posterior al recorte. Viñeta posterior al recorte lo que va a hacer es crear esto, una viñeta que es posterior al recorte, porque si nosotros encuadramos la foto, la viñeta se vuelve a reencuadrar. Esto es bien importante. Si yo hago esto, voy a la herramienta de encuadre y reencuadro la fotografía, la viñeta va a ser la misma, es decir, va a tener la misma característica. De forma que esta viñeta nos va a ayudar siempre a definir los rincones de la imagen. También hay casos en que yo la uso bastante
porque ayuda como a cerrar, a completar la imagen, y esto era algo que hacíamos en la época del laboratorio con un pedacito de cartón que dejaba a la vista las 4 esquinas y nos permitía oscurecer, y a veces también en esas épocas compensar a veces las diferencias y los errores de iluminación que producían las ampliadoras. Entonces era muy común imprimir nuestras fotos oscureciendo las 4 puntas, o a veces cuando trabajábamos en conjunto con un impresor, decirle, sí, fíjate a esta, oscurecerle las 4 puntas, y era la idea de hacer esto. Es decir, estas son herramientas que han sido creadas o inventadas en Lightroom a semejanza de las herramientas utilizadas por los fotógrafos en el laboratorio analógico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos oscurecer la periferia, podemos regular el punto medio haciéndolo más central o menos marcado, y también podemos trabajar su redondez. En líneas generales, a mí me gusta usar ajustes muy suaves, es decir, de esto pasar a esto, nada más que compensar un poco. No, si se nota ya el chiste se perdió. Entonces la gracia es, bueno, hacerlo de la manera que sea menos evidente, que parezca creado por la luz. Ese es nuestro juego, ¿no? Que se entienda que lo pudo haber hecho la luz y que no lo hicimos en el postproceso. Bien, vamos entonces ahora a restaurar esta herramienta y vamos a volver a los ajustes locales. Bien, vamos a tocar un poquito esta imagen, simplemente vamos a agregarle, no tiene mucho para editar, vean que más o menos con el ajuste de temperatura, color que hicimos, si aumentamos la intensidad se hace muy fea, si la bajamos es interesante, pero no es buena como foto de propiedades. Entonces la verdad que no tiene mucha edición, pero sí me quisiera detener en algo que puede hacer falta, y es el aclarado de las sombras, ¿verdad? Quiero que estas sombras sean más claras y quiero que tenga más detalle la ventana, ¿verdad? Pero si yo voy logrando mayor detalle en la ventana, las sombras se me van a empezar a oscurecer. Yo las puedo modificar moviendo sombras, pero voy a mover las sombras de toda la imagen. Entonces, para hacer un ajuste más preciso, lo que vamos a hacer es una máscara de Lightroom. ¿Cómo vamos a hacer una máscara? Bueno, vamos a tomar el filtro graduado y vamos a trazar aquí esta zona. Vean que tengo exposición bastante baja y hemos oscurecido aquí. Pero también estamos oscureciendo zonas de la imagen aquí en el lateral. Estamos oscureciendo, fíjense, si yo presiono la tecla O, esto es lo que yo estoy oscureciendo. Entonces, en vez de hacer esto, o además de hacer esto, mejor dicho, yo me voy a ir aquí a la parte inferior donde dice máscara de rango y donde dice desactivado, y voy a elegir máscara de rango por color. Esto me va a ayudar a crear una selección. Entonces yo elijo máscara de rango por color y le pido a Lightroom que aplique solo el ajuste de exposición que acabo de hacer en este filtro graduado en las sombras. Entonces le digo a Lightroom, corregime todo lo que hay en el filtro graduado, pero solo lo que sea sombras dentro de ese filtro graduado. Entonces voy a trazar dentro de la fotografía este rectángulo que me va, puedo trazar otros también, que me va a incluir todas las sombras. ¿Ven? Con la tecla Shift voy sumando aquí y entonces voy diciéndole Lightroom, trabajame la corrección, pero solamente en los tonos que yo te he marcado. Vamos a presionar la O y vemos que todavía no pasa mucho, pero fíjense que si yo me muevo hacia la izquierda, estoy seleccionando solamente zonas de sombra, solamente zonas oscuras, las zonas que yo marqué recién. Vamos a desmarcar la O y entonces, ahora, en vez de bajar las sombras, podemos limpiar las sombras, pero vean que estamos moviendo dentro de este degradado, pero estamos tocando solamente las zonas de sombra. El piso no se está moviendo y yo estoy moviendo exposición. ¿Se entiende? Ahí estoy
También me puedo ir entonces a sombras y estoy tocando dentro del ajuste que hice solo las sombras. Esto es una manera de atacar como quirúrgicamente lo que yo voy a querer hacer. Imaginemos que queremos modificar también el color de esta sombra, la queremos hacer más fría, ahí la podemos hacer un poco más cálida. Vamos a colgar el gotero, ven que hacemos clic acá, tic, y entonces podemos definir el alcance de esta corrección que hicimos sobre las sombras. El color no me gusta mucho, lo vamos a dejar así, pero sí vamos a hacer esto que hemos hecho de aclarar las sombras. También podemos aumentar la claridad, aumentar la nitidez o el contraste localizado, si quieren también un poco el enfoque, y entonces aquí vamos a dar hecho y tenemos esta corrección que hemos hecho sobre las sombras de la imagen. Vamos a agregar ahora una corrección lateral sobre el lateral izquierdo, corrigiendo un poco las iluminaciones. Y ahora que tenemos toda la imagen editada, también podemos ir a efectos y tocar un poquito ahí, muy poco, con la viñeta. Ahora que tenemos una imagen que ha bajado en cierta forma su contraste, porque no nos olvidemos, yendo a la historia, que la fotografía tenía este contraste originalmente. Ahí hemos corregido completamente el contraste. Ahora que el contraste bajó, yo puedo aumentar el contraste global, es decir, aumentar el contraste mediante claridad, mediante borrar neblina y también, si quieren, mediante contraste solito acá. Entonces, en realidad lo que hice fue bajar el contraste en las zonas críticas para luego poder, habiendo achatado la imagen, generar más contraste sobre toda la imagen. Y esto es muy rápido, lo hemos hecho en unos minutos y es algo que en Photoshop nos llevaría más tiempo, nos llevaría a crear un archivo de 200 megas, más capas y nombres y cosas, y desde aquí simplemente damos un clic y lo subimos a el Dropbox para la entrega final a nuestro cliente. Podemos seguir, uno no sabe cuándo detenerse. Acá yo estoy mirando la imagen y digo, no, ahora me parece que es mucho lo que le di de aquí abajo, de claridad. Siempre es reversible y ahí estoy mejor, me siento mejor. Bueno, también podríamos crear un haz dorado aquí, vamos a hacerlo. Como si el sol estuviera iluminando este caballito. Aumentamos la exposición, le damos un tono dorado y lo colocamos aquí. Por supuesto que esto tiene que ser muy sutil. Si lo hacemos muy intenso, se nota el mecanismo. A mí me gusta mucho en mis cursos online cuando los alumnos me mandan un trabajo y digo, no sé cómo está hecho. Veo que hicieron algo, pero no sé cómo está hecho. No alcanzo a distinguir el mecanismo y eso es lo que a mí me gusta ver cuando el trabajo de postproducción ha sido tan eficiente que no se entiende cómo ha sido hecho. Es decir, que la gente no puede decir, ah, hizo una viñeta, pintó el caballito, ¿no? Sino que uno puede decir, aquí estamos trabajando, ¿ven? Estamos trabajando sobre este ajuste local. Aquí con la O vemos a dónde agarra. Y estamos tratando de darle más entidad a esta figurita aquí del caballo, también por el hecho de que al crear un golpe cálido generamos un contraste de color con el color azulado de la fotografía y eso también le termina dando mayor interés. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.